Muy buenos días. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, culturales, educativos y sociales. Su objetivo es ofrecer contenido de calidad, con un enfoque crítico, promoviendo la participación ciudadana. De manera constructiva, desde luego. Hoy contamos con la presencia del señor Ramón Vera, dirigente del transporte pesado y experimentado político local, y el abogado Galo Angulo, presidente de la Cámara Provincial de Transporte Pesado. Y los hemos invitado a un conversatorio sobre la vía Loa-Santo Domingo y la orden de la prefecta Núñez de cerrarla por 8 días. En términos generales, la exigencia para tener la competencia para mantener y ampliar la vía Loa-Santo Domingo en el tramo Sueño de Bolívar KFC por parte de la Prefectura de Santo Domingo ha resultado un tremendo fracaso con las consecuencias graves para la economía del transporte pesado. Perdón, solo corrijo algo, no es el Sueño de Bolívar KFC, sino de la parte de Unión del Tuachi KFC, ahora, ¿no es cierto? Entonces, este para nosotros ha sido un problema grave que nos está afectando y que creo que pudo haberse solucionado cuando se cayó el puente en el kilómetro 81. Ya teníamos el problema del talud en el kilómetro 83 y se les sugirió a los ingenieros que estaban ahí y a la prefectura y a un representante que estaba ahí de que se debía aprovechar, solucionar el problema que teníamos en ese talud porque ya venía de forma recurrente hace 4 o 5 años anterior. Es decir, ellos ya tenían que tener los estudios para solucionar este problema. ¿Y qué mejor momento que el tiempo que quedaba y que estuvo cerrada casi 30 días, ¿no es cierto? Y ya. Sin embargo, no se hizo nada. Realmente eso afecta tremendamente la economía del país, al transporte pesado, a los inclusive comerciantes que viven de ese negocio todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la pregunta sería, ¿hasta cuándo, en general digo yo, el sector de la transportación va a permitir que esta situación continúe? ¿Creen ustedes que es necesario que se le retire la competencia a la prefectura tanto de Pichincha como de Santo Domingo? Abogado Galito Angulo, buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad a esta invitación y de igual manera a este medio. Desearle todo el mejor de los éxitos y gracias. Que todo sea provechoso en beneficio del cantón, la provincia y también el país, porque pienso que la información es uno de los medios que damos a conocer la realidad que pasamos y que vivimos, y tenemos que tener pleno conocimiento lo que sucede en nuestra querida provincia. Es bastante penoso la realidad del abandono, diría, el abandono y el descuido a una de las arterias, la más principal del país, lo que es Loa-Santo Domingo. ¿Por qué? Porque une costa, sierra y oriente. Lastimosamente, la mala política de los gobiernos de turno es las consecuencias que hoy por hoy estamos viviendo, especialmente de la década que todos recordamos que fue una de las más nefastas, la que prácticamente se hicieron un poco de cambios, y la constitución que tenemos, un poco muy permitista, es lo que las competencias dadas a las prefecturas es la realidad que hoy por hoy estamos viviendo. Esta arteria principal debía ser la responsabilidad y tomada por el gobierno nacional, porque es penoso, si hacemos un análisis estricto, de que todo lo que se ha hecho en la Loa-Santo Domingo es solamente de todos quienes transitamos por esta arteria principal. ¿A qué me refiero? Al pago del peaje. Y usted ve que el peaje acá del kilómetro 12 lo tenemos creo que por más de 22 o 23 años, si no me equivoco, 25 años. Entonces, y en ese tiempo que hasta el momento no se haya logrado solucionar de forma definitiva la Loa-Santo Domingo,
y ve que eso avanza a paso de tortuga, pero en sí las malas manejos políticos, y especialmente en cuanto a la prefectura de Santo Domingo, viene esta situación causando problemas desde el inicio de la prefectura de Santo Domingo. ¿Qué quiero decirle con esto, mi querido colega y Ramoncito? Es una de las situaciones que esto arrancó con el prefecto Giovanni Benítez, pero luego de todos los estudios realizados para la ampliación del tramo KFC Unión del Tuachi, donde tenemos la competencia y la parte del territorio de la provincia Sáchila, prácticamente usted sabe lo que pasó y netamente hoy estamos viviendo las consecuencias. El hecho de que todo quedó, ese contrato para que continúe, pero el exprefecto Giovanni Benítez, el ingeniero Benítez, él, si la memoria no nos traiciona, él se lanzó para candidato a la alcaldía de Santo Domingo y asume quien estaba en aquel entonces de viceprefecta, y me parece que es esta abogada Andrea Maldonado, y luego pues dice, ¿cómo? Pues esta situación, o sea, hace lo uno, tengo que hacer lo mío, pues, y lanza a la Hidalgo, y por ende, con las autoridades que tenemos, especialmente la función judicial, aceptan los 2 amparos. Y ahí es donde nace el problema, y este problema legal aparentemente no tenía que haberse dado paso, darle a quien cumplió. En este caso, de lo que conocemos, es el primer contrato que tenía que haberse hecho, porque estuvo con todos esos estudios. Abogado Angulo, mire, yo entiendo que la señora prefecta se encuentra ya en la dirección más o menos en su segundo periodo, 6 años, ¿no es cierto? No ha solucionado el problema bajo ningún descrito, el problema descrito, no lo ha solucionado. Tampoco ha iniciado la ampliación, pese a que por los intereses me parece que se manejan por debajo de la mesa, no logra, digamos, iniciar, porque inclusive ya se dio un adelanto a la empresa que había ganado por orden de un juez. Y lo que le faltaba simplemente era nombrar el fiscalizador y dar la orden de inicio de trabajo. Pero no se ha llegado a ningún acuerdo, y yo creo que luego de esas 2 acciones de protección que fueron negadas, ya es cuestión de que busque la solución. No puede echar la culpa a otras personas, al sistema jurídico, al problema, digamos, legal que existe, y no dar la solución. ¿Cuál sería, digamos, señor Ramón Vera, el paso siguiente que debe darse luego de este cierre que veo que se va a dar de forma irremediable? Bueno, muchas gracias, Galito, por compartir este programa, que es de vital importancia. Lamentablemente, pues yo creo que tenemos unas prefecturas, y no digamos sin excepción el tema de la prefectura de Pichincha, que también ha sido una prefectura de lamentables consecuencias en cuanto a la participación en ejecución de las vías. Dese cuenta, Galito ya lo decía, prácticamente 25 años pagando un peaje y las vías siguen en pésimas condiciones. ¿Y por qué digo en pésimas condiciones? Yo lo he vivido cada que voy a la ciudad de Quito. Paso el peaje y lo primerito que me encuentro son con huecos o cráteres que lamentablemente pagamos un peaje para que nos den $1 en los vehículos livianos, $1 de huecos, lo cual nos causa malestar, nos causa problemas en la suspensión, los neumáticos de los vehículos se dañan. ¿Quién responde por eso? Ya nosotros, y Galito no me deja mentir, prácticamente va a ser un año que le presentamos al señor presidente 9 peticiones, 9 puntos, la Cámara Provincial de Transporte y algunos aliados de Transporte de Santo Domingo, y entre esos el Sindicato de Choferes, para que se investigue este tema del cobro de los peajes, en especialmente del que queda de Aloa hacia Santo Domingo, Unión del Tuachi, y el peaje de Buena Fe, Santo Domingo, porque lamentablemente parece que han cogido como caja chica el cobro de los peajes. Lamentablemente no existe realmente
la calidad de vía que deberíamos tener. Siempre pongo como ejemplos el tema de la vía hacia Ambato. ¡Qué belleza, pues! O sea, qué estructura vial con todas las señaléticas respectivas, con zonas de descanso. A la señora prefecta le hemos pedido que nos dé zona de descanso para el transporte pesado. Hasta el día de hoy nos ha respondido, nos ha hecho el estudio por lo menos donde se le manifestó que podía hacerse. Ha habido una ineptitud por parte de ellos que no les interesa. Dese cuenta cuántos años están en las prefecturas y seguimos con una vía en pésimas condiciones. Por eso es lamentable que se venga irresponsablemente a decir que van a cerrar la vía 8 días. Está bien por temas de seguridad, porque ha sido un tramo donde ha habido un sinnúmero de eventos sobre el clima que lastimosamente pues se lo considera como inestable. Cuando hay estas precipitaciones de lluvias intensas, obviamente pues se desgrana este asunto. Y no es de ahorita lo que viene este problema, esto ya viene de hace mucho tiempo. Don Patricio, usted hace un momento decía, ¿por qué no se intervino cuando se cayó el puente para haber hecho este trabajo y no esperar este momento que a nosotros como transporte pesado nos genera un rédito económico bastante alto? Porque ¿dónde están las vías alternas? No se ha manifestado por parte de la prefectura cuáles van a ser las vías que van a estar habilitadas para que el transporte pesado y los ciudadanos que quieran viajar a este destino, obviamente tengan que hacerlo por una vía con acceso de primer orden en este caso. Mire, el caso del tema de las vías alternas realmente es un desastre. La vez anterior, que estuvo cerrado casi un mes, yo tuve la mala suerte de pasar por ahí unas 3 veces y realmente da pena, porque si es que tenemos un problema grave, como es el caso de esta vía que siempre ocasiona problemas, hay que tener listas las vías, digamos, alternas, pero no están preparadas. La pregunta, ¿cree usted que ya haya ordenado el mantenimiento de esas vías? Porque como esto está planificado, el cierre, de acuerdo a su trabajo que van a hacer, ¿cree usted que hayan ordenado la mantención de esa vía? Porque yo sé que la vía de las Mercedes está hecho pedazos, ¿no? Eso no sirve. Lastimosamente ya el gobierno ha dicho que ya está prácticamente contratada esta vía, que lamentablemente está en pésimas condiciones. Yo creo que he visto las publicaciones de la prefectura donde dice que va a haber el cierre del 14 al 21 de este mes, pero no ha dicho cuáles van a ser las vías de acceso para poder circular por Santo Domingo. En esta vía, lamentablemente, pues yo creo que debe ir de la mano ya tener un acceso vial y obviamente con la maquinaria para que esté trabajando. Veo que ahí tienen maquinaria en la prefectura, pónganla a trabajar, pero no se puede hacer irresponsablemente cerrar una vía de tanta magnitud como es la vía Loac Santo Domingo. Tiene demasiado flujo vehicular, al menos en el transporte pesado, eso no para. Usted sabe que 24 horas al día los vehículos de transporte pesado generan la economía de este país y obviamente pues yo creo que debe hacerse responsable y obviamente dar las garantías necesarias para que no se pare esta situación y obviamente tener de alguna manera una vía alterna y una vía que preste las condiciones hasta que se solucione este tramo que obviamente ha generado malestar y riesgo en muchas personas que transitan por el lugar. Ha habido muchos intentos por parte de la ciudadanía, en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Santo Domingo, de que se le retire la competencia a la prefectura y se le entrega al EMETOP, como dice la ley. El EMETOP es el encargado y responsable, de acuerdo a la ley, del manejo de esa vía. Correcto. Yo creo que el error más grave que pudo haberse cometido fue haber dividido ese espacio en 2. Y realmente ni siquiera el proceso de ampliación que en alguna medida se trabajó el señor Benítez y que prácticamente se designó el contratista y que hasta ahora, digamos, no se inicia la obra. Dígame usted, ¿cómo es posible que siga hasta ahora en manos de un competente
gobierno provincial como es el de Santo Domingo y también el de Pichincha, de paso. Porque si bien es cierto las concesiones que debería, digamos, operar ahora el gobierno que no tiene dinero, porque ese es el argumento, hagan una concesión que sea realmente transparente, que sea una concesión honesta. El caso de la vía Santo Domingo, Quevedo, Buena Fe, es una vergüenza realmente de concesión. ¿Cómo es posible que un contrato diga, primero tiene que recoger 3 años el peaje y, segundo, que no se sepa cuáles son las condiciones de un contrato? Porque también, si bien es cierto, queremos que se hagan concesiones, pero que se hagan de forma transparente, y no es así. Y yo digo y pregunto, ¿cuál ha sido la labor que ustedes han hecho para que en alguna medida se revierta la competencia o por lo menos se presione para que los trabajos continúen? Porque realmente esto, y la única fuerza que yo veo así coordinada, capaz de presionar a cualquier gobierno, son los transportistas pesados. Entonces yo no logro entender cómo es que hasta ahora no se ha logrado conseguir nada, cero, a favor de que esa carretera realmente culmine con la ampliación. Dígame, abogado. Es un análisis y una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que hacer reflexiones y entrar desde dónde inicia el problema. Y dónde inicia el problema es netamente en qué gobierno fue que se dio las competencias. Así es. Yo pienso que el pueblo conoce y sabe de dónde viene y dónde se origina el problema. Dice que a las personas, sobre todo, se les conoce por medio de la capacidad, por medio de la experiencia, la honestidad, pero lastimosamente acá no se ven esos perfiles y no se valoran. Por eso es la realidad que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias. Y esto, pues, indiscutiblemente nosotros estamos completamente de acuerdo a que se reverse las competencias, especialmente dado a las prefecturas, porque las vías estatales es responsabilidad del gobierno nacional. Pero es penoso que aquí en nuestro país esto se haga a cambio de todos quienes transitamos. El transporte pesado es el que más paga los peajes a nivel nacional. Pero el resultado que tenemos, mire, acá hacemos todo al revés. Viene una empresa y sin un centavo y entra muy bien. Primero hay que hacer la recaudación de caja chica para ir avanzando poco a poco. Y mire, en sí, si nosotros hacemos historia, porque ya tenemos un poquito, creo que pasado los 60 años. Yo pegué un paréntesis. Sí. Esa empresa que ganó, la que está haciendo la vía Santo Domingo Quevedo, está en el caso Arroz Verde, denunciado por Fernando Villavicencio. Y sin embargo, ganó el concurso. Y por eso se hace bajo esas condiciones un contrato que realmente es lesivo a la ciudadanía. Lastimosamente, mi querido Patricio, existe partes ocultas y quienes están para calificar, para dar paso, tiene otro interés. Pero aquí en nuestro país hacen lo que les da la regalada gana. ¿Por qué? Porque hablando en el campo de la corrupción, acá le han visto como un modus operandi que es lo que tiene que darse. Y estos gobiernos socialistas, ellos dicen que eso tiene que primero brillar. Y esto es lo que hemos vivido. Pero hoy por hoy, usted manifestó de Fernando Villavicencio. Todo lo que denunció, nada fue falso. Lastimosamente eso fue lo que le costó la vida. Y no habrá hombre en la historia de nuestro querido país que se repita como ese hombre valioso, que nos duele en el alma de lo que se perdió. Pero hay una esperanza con el gobierno actual, y el gobierno actual tiene que entrar a pasar sedazo en las revisiones de todos estos contratos que han sido hechos prácticamente a gallos de medianoche. Eso se podría calificar. Me parece muy bien, pero yo sí considero
que es responsabilidad de nosotros presionar, exigir, bajo todas las formas, para que esa vía se haga realidad. Y yo veo, ahí en ese punto, la mayor responsabilidad en el transporte pesado, porque son bien organizados. He visto que han hecho su lucha, pero ¿por qué no logran culminar? ¿Por qué en un cierto momento se para el tema? Nosotros formamos un frente, fui invitado a formar un frente de lucha con el tema esto de la competencia de esta vía a Santo Domingo. La persona que encabezaba esto, simple y llanamente, después de haber hecho el trabajo, de haber ido a Quito, estar en los medios, estuvimos en el Colegio de Ingenieros de Pichincha, regresamos y al siguiente día nos abandonó, se fue a trabajar en el municipio y hasta ahora lo hemos vuelto a ver. O sea, yo me pregunto si es que tal vez existe gente o dirigentes que en alguna medida terminan negociando o terminan llegando a acuerdos bajo la mesa, desde luego, y termina el movimiento o la protesta, termina en nada. Y eso es lo que ha sucedido, porque perdónenme, ustedes son transportistas, pero los únicos grupos a quienes los gobiernos escuchan son a ustedes. Ustedes son realmente la fuerza de aquí organizada que con un cruce de un camión en la vía prácticamente paralizan el tráfico. Yo creo que hay que asumir también en parte esa responsabilidad. Y digo esto porque nosotros como ciudadanos a veces no tenemos la fuerza. Hemos sido luchadores en el tema de la vía, hemos ido a Quito, hemos estado en los ministerios, hemos estado en la presidencia, hemos enviado cartas, pero realmente no funciona. Hemos solicitado a la señora prefecta de aquí, Santo Domingo, nos informe de los manejos de los dineros del peaje. ¿Ustedes creen que responden? Y no es que solamente tenga que responder a nosotros como ciudadanos, aunque la ley le obliga, sino a que varias instituciones y periodistas, etcétera, no le responden las informaciones. Y no digo que eso es exclusividad solamente de esta prefecta, también la de Pichincha. Tampoco responden por las cosas que deberían estar en la computadora y uno a revisar y abrir la computadora y encontrar ahí la información necesaria. Entonces yo digo ¿cuál es la afectación económica para ustedes los transportistas con el tema del cierre de la vía? A ver, don Patricio, y quiero aclararle, hay una situación, hace un rato decía que no hemos hecho nada de pronto por el tema de... No dije que nada, dije que han luchado, pero que no han culminado. Ya, a eso voy, para aclararle. Y Galito aquí está como presidente de la Cámara de Transporte. El 18 de julio, encontré el documento donde se le presentó al presidente de la República a las 16 horas con 11 minutos, para ser exacto. Habían 9 puntos. Entre los 9 puntos estaban algunos que nos ha cumplido. Pues esto ha venido por etapas, mi estimado Patricio, de los acuerdos que se han llegado en bienestar de una transportación sin debajo de la mesa. Lo hemos hecho con transparencia para que los ciudadanos que transitan por las vías no sean afectados de esa manera. Uno de los puntos que ya nos cumplió fue el tema de los radares a nivel nacional. Usted ve que ya todos los radares están clausurados y hasta el momento ningún municipio ha podido volverlos a habilitar porque tienen que cumplir algunas normativas que lo único que hicieron fue venir metiéndole la mano al bolsillo a todos los conductores sin excepción. Otro de los temas que está calientito es el tema de que la Policía Nacional retome las competencias del tránsito por temas de seguridad. Y el gobierno ha sido sensible y ha cumplido. Ha entregado 124 camionetas para este destino de las vías críticas del país. Está en el pedido. En el pedido también está el tema de los que estamos hablando en este momento, de los provinciales, el cobro de los peajes, que el gobierno asuma las competencias de estas vías porque lo único que han servido es para sacarle plata a la gente y obviamente los resultados son negativos. Ahí tenemos la vía Santo Domingo Buena Fe, 3 años en construcción. Vaya, vea, pues si están trabajando, tienen 2, 3 máquinas, trabajan 8 días y descansan 15. Eso no puede seguir pasando. Es lamentable que haya pasado esta situación. ¿Por qué? Porque los gobiernos que tuvieron
antecediendo al presidente Noboa, hicieron su agosto. ¿Por qué hacen los contratos de la noche a la mañana o a medianoche? Porque siempre existe en este país y por eso debemos cambiar esa forma. El lleve, cuánto hay de por medio para darte el contrato. Mientras siga existiendo eso, este país no saldrá adelante. Y por eso yo creo que también hay que felicitar al presidente Noboa, que de alguna manera está poniéndole el dedo en la llaga al tema de la corrupción, y a los malos elementos hay que sacarlos y meterlos a la cárcel. Entonces, ahí está nosotros que hemos venido luchando. Este es un proceso que se viene dando de a poco, porque tampoco podemos presionarlo y decirle de la noche a la mañana, retírele las competencias a los GAD provinciales. Pero yo creo que el gobierno debe ponerle un alto a esta situación y no seguir vulnerando los derechos de los ciudadanos que pagan un servicio, lo cual no tenemos. Yo siempre digo, este país lamentablemente ha tenido situaciones que usted tiene que pagar un servicio antes de que le den un servicio. Es como que usted va a pagar al agua potable y usted no tiene agua potable en su casa. Perdóneme, pues. Lo mismo sucede en estos cobros de peajes, que lo único que han servido es para tener caja chica a la prefectura, pero no hay los resultados. Usted ve cuando baja de la ciudad de Quito, cuando existe lluvia o existe neblina, realmente es catastrófico el tema porque no hay señalética, perdónenme. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día y por eso estamos presionando al gobierno para que él, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, retome las competencias de estas vías de una vez por todas o las concesiones a empresas privadas, pero ojo, que las concesiones con dinero propio de los concesionarios y no que vengan primero a cobrarle para después construir como lo que está pasando en la vía Santo Domingo Buena Fe. El señor ministro Luque, ministro de Obras Públicas, él habló sobre el tema de la vía Loa Santo Domingo, diciendo que era absurdo realmente que una vía de esa extensión sea, digamos, dividida en varias partes, o sea, dependiendo, digamos, de las provincias. ¿Se pueden imaginar ustedes la vía Quito-Riobamba, que tiene varias provincias pequeñas unidas, dividida por cada provincia? Sí, es una locura. Claro. Cada uno trabajaría e iniciaría cada vez que pueda y de acuerdo a los acuerdos que tengan. Es absurdo. El ministro creo que en ese sentido tiene una idea clara porque considera que eso debe concesionarse de nuevo y a una sola empresa, ojalá de carácter internacional, y que ponga, digamos, su dinero, porque así son las concesiones. Se supone que las empresas tienen que venir y poner su dinero y luego recuperar en el lapso del tiempo acordado. Y mire, quisiéramos que pase lo que pasó en Manabí. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte, le quitó las competencias, el cobro de peaje en Manabí. ¿Por qué no hacerlo en Santo Domingo? Hay que recordarle entonces al ministro sobre eso, inclusive al presidente, cuando la señora prefecta, unida a su grupo revolucionario correísta, dijo que y pidió la renuncia del presidente. Y él cuando vino a inaugurar el puente, le dijo, bueno, usted no entra y además usted es la que debería renunciar. Pero bueno, el tema es este. Aprovechemos de esa condición y presionemos o recordémosles quién es la persona que está manejando la provincia y con pruebas indicarles la ineptitud que existe, porque el problema no solamente es la vía Loa de Santo Domingo, sino todo el sistema vial de la provincia que está en pésimas condiciones. Por favor, yo creo que los ciudadanos, en el caso yo que represento a una organización, ustedes como transportistas deberíamos de nuevo iniciar este proceso, porque desgraciadamente cada vez que nos sucede esto, siempre salimos a la palestra y protestamos y exigimos, pero no le damos continuidad. Y ese es el problema, por eso es que estamos como estamos. ¿Qué dice, abogado? Mi estimado Patricio, hay una situación que es penoso. El transporte pesado a nivel nacional, hace muchos años atrás, era considerada la primera fuerza del país. Y las medidas que se tomaban, se obedecía y se cumplía.
porque este es un tema que quedó un poco suelto y vale retomar el porqué. Pero lastimosamente, la década no ganada sino robada es las consecuencias que hoy por hoy pagamos. Yo quiero indicarle de que la fuerza no es en los transportistas. Me va a decir, oiga, pero está medio raro lo que está indicando. La fuerza es en el pueblo. ¿Por qué? Porque los transportistas, hace mucho tiempo, usted bloqueaba y bloqueado había los acuerdos y llegábamos a los resultados y la solución. Hoy por hoy, un vehículo de un transportista que está cooperado en una operadora, el hecho de cerrar una vía, le siguen por terrorismo. Va aprendido con vehículo y todo, y luego las consecuencias a las operadoras. ¿Por qué? Porque los vehículos antes era el transporte más informal que formal, y por ende cada quien se jugaba lo que hacía, pero las empresas pueden entrar con problemas legales. Esto hace a que se frene la situación, pero al momento que el pueblo se levanta, la situación es diferente. Entonces, lastimosamente, todo esto nos pasa. La realidad que vivimos en nuestro país es porque somos demasiado permisivos, somos demasiado tolerantes, demasiado comprensivos. Pero vea las consecuencias que hoy estamos viviendo. Acá todo el manejo que se ha dado de la parte política, especialmente a lo que hago referencia, es las consecuencias que hoy estamos viviendo. Los intereses económicos es lo que estamos viviendo. Mire, por ejemplo, habiendo todo el dinero, habiendo el presupuesto, habiendo el préstamo, pero ¿qué es lo que pasa? Se jugaron otros intereses. Y ahí es el problema, que hoy por hoy estamos pagando las consecuencias, pero aquí la vida del ser humano está catalogada menos de cualquier animalito que está en la calle, que tiene sus derechos, pero acá de todas las vidas que se ha perdido en la LOAG Santo Domingo, ¿quién responde? Es la pregunta del millón. ¿Sabe qué? No pasa nada, pero esto en base a la consecuencia de los gobiernos de turno y de los gobiernos provinciales. Mirad, por ejemplo, hablando de la prefecta de Pichincha, que también es correísta, vea la situación como estamos viviendo. De igual manera acá Santo Domingo. Entonces, ver de que toda esa ampliación que se ha hecho de la LOAG Santo Domingo es antitécnica. Hay una curva más arriba de la Virgen. Mire, qué cerrada. Prácticamente es la curva de la muerte, donde debía haberse hecho un paso a desnivel, pero lo ven lo más fácil. Y vea, el día de ayer, anteayer, que bajaba de Quito a Santo Domingo, mirar eso es guardarrayas. Y los accidentes, la mayor parte, es por la mala calidad de las vías, los cráteres que habló Ramoncito. Ahí son las consecuencias, y los vehículos cómo se destruyen. Ahora, la situación, ver de que todo esto hace mayor gasto de neumáticos, daño de la suspensión y vehículos que vienen cargados. ¿Qué diferencia que tenemos los transportistas que vivimos con un pago que no se apega a la realidad? Nosotros estamos inmersos en la oferta y la demanda. El pliego tarifario del costo no se ha hecho, va creo que por más de 20 años. Entonces, es triste lo que hacemos. A más de eso, golpeados con la delincuencia. Entonces, ya no damos el transporte pesado. Quiero que sepa, mi querido Patricio, estamos en la debacle, totalmente quebrados. Esa es la situación. Bien. Entonces, pero lo que hacemos por el país es inmenso, es grande. El hecho de mover la riqueza que genera nuestros suelos a nivel nacional. A propósito de esto, ustedes que manejan el tema del transporte pesado, ¿ustedes creen que estas rutas
las de alternas que ofrecen, están en buenas condiciones? Entiendo que ustedes deben haber recibido alguna información sobre el asunto, porque el transporte pesado en esas vías que yo las conozco realmente es imposible. Yo no sé, me demoré una vez como 6 horas porque había que parar, porque había un tráiler cruzado y había que esperar hasta que él se mueva y tal, y así fuimos avanzando de a poco hasta llegar a Santo Domingo. Entonces la pregunta mía es, ¿pasaron a ustedes como organizaciones de transporte una información diciéndoles, ¿sabe qué? Ya está arreglado para que ustedes puedan circular a propósito de que vamos a cerrar esta vía? Es la pregunta que les hago. ¿Recibieron algún dato, alguna información? Hasta el momento no hemos tenido ninguna comunicación. Yo creo que existe una irresponsabilidad, lo que decía al comienzo de la entrevista, de que se ha manejado el tema de los medios de comunicación, que se va a ver el cierre de la vía, pero no ha habido pronunciamiento cuál va a ser la vía alterna para poder acceder a Santo Domingo o a las diferentes provincias. Si bien es cierto, existe otra alternativa que es la vía Los Bancos, pero recuerde usted que es una vía que está en pésimas condiciones y eso no garantiza la libre movilidad de la transportación. Usted ve cuando ha habido accidentes de tránsito, es por la mala vía que tenemos. O sea, es inaudito que estemos viviendo pagando un servicio de lo cual no tenemos. ¿Qué podemos esperar si la vía Loa-Santo Domingo está en pésimas condiciones? Y yo le digo en pésimas condiciones porque significa que usted paga un peaje y si gusta como medio de comunicación, hágalo y vea las tomas de los cráteres que tienen pasando el peaje. Eso no se puede dar, pues. Si pagamos un peaje, por lo menos tapen los huecos para por lo menos que los vehículos pequeños no causen daño en sus neumáticos o en su suspensión. Vaya, vea cuánta gente se queda dañada porque se caen en estos huecos. Al menos cuando llueve, la visibilidad se torna tan difícil y obviamente esto genera un malestar. Entonces, ¿qué podemos esperar si tenemos una vía en pésimas condiciones y una vía alterna? Yo creo que lamentablemente no se va a dar. Creo que existe una desinformación por parte de la prefectura de no haber comunicado cuáles van a ser las vías alternas para poder acceder a Santo Domingo. Usted sabe, abogado, que estas vías alternas realmente son un peligro, especialmente la noche. Yo circulé tipo 11 de la noche y realmente está abandonada. Yo lo pregunto, ¿usted cree que la prefectura haya pedido un apoyo logístico policial para esas vías que en la noche, porque como son malas, va uno a una velocidad tan baja que para el delincuente es fácil subirse al balde, subirse a un carro y asaltar? Porque no hay que descuidar que hoy estamos viviendo una violencia tremenda y que realmente necesitamos, y el transporte debe necesitar, supongo, una protección policial. Yo la vez anterior que vi simplemente en la entrada a Yoriquín, y aquí en Tinalandia había 1 o 2 policías y se acabó, que era simplemente era para dirigirnos y orientarnos por dónde era el ingreso y por dónde era la salida. Entonces yo les pregunto, ese tipo de información ¿también han recibido ustedes como transportistas? Bueno, lo que decía Ramoncito es penoso. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de información. Lo que algo nos hemos enterado es por los medios de comunicación, algo, el resto en lo absoluto. Nosotros somos de la provincia, yo al menos he nacido acá antes Pichincha, hoy provincia Sáchila. Bueno, Ramoncito, sí, pero ya Ramoncito hasta algunos años ya juró la bandera, entonces sabe de lo que hablamos. Y conocemos el tramo de Ayuriquín. Mis queridos padres tuvieron 2 propiedades en la parte del tramo de Santo Domingo a Yuriquín, y me refiero, una de ellas que va a ser la vía tomada en consideración, va a ser la guardarraya, que entra
por la cooperativa, estoy hablando del kilómetro 17, mano derecha, y tiene que dar la vuelta por la cooperativa Bolívar. Luego de eso, avanzar al recinto Cristal, dar la vuelta. Para dar ese tramo se está calculando casi más de 2 horas y media para poder luego conectar y salir antes de llegar a Yuriquín. Me refiero antes de Yuriquín, el paraíso que sale del retorno. Entonces hemos pasado donde se va una situación. Entonces, lo uno. Lo otro acceso está por la parte que une, puede usted entrar por acá del kilómetro 12, mano izquierda, por la... Tinalandia, más o menos. Tinalandia, antes de Tinalandia. Un poquito antes, sí. Por la cooperativa Ecuador, avanzar a la izquierda y tratar el tramo para salir pasando a Yuriquín, donde usted me habla los lugares caóticos, que es desastroso, o sea, es penoso. Y le digo, esto es de tener vergüenza, porque qué pena la forma como se trata al campo, cómo nuestros agricultores acaban los vehículos, porque esa es la realidad. Y luego tiene que pasar acá la revisión técnica. Entonces, mire la incoherencia. Entonces, mirar que por todo eso, porque hay muchas veces que usted al momento que tiene que llevar algo al sur y dar la vuelta por acá por los bancos, mire el costo del transporte en dar la vuelta. O sea, vea las consecuencias que nos causa. Más aún en el análisis, el auge delincuencial. ¿Sabe qué? La presa los transportistas a hacer a diario, en el día, peor en la noche. Entonces es penoso. Aquí hacemos las cosas todo al revés. Primero nos ponemos los zapatos y luego nos ponemos las medias. Mire, esto le pregunto, mi querido Patricio, que está inmerso en los medios, ¿qué tiempo duró cuando se fue la parte del puente en poner el nuevo puente? ¿Cuántos meses se perdió? ¿Por qué no se hizo lo que hoy se va a parar? Especialmente, ya hubieron fallecidos, y una de ellas fue la esposa del actual gerente de la empresa pública de transporte municipal de Santo Domingo. Mire, ahí se perdieron vidas humanas, y se han perdido muchas. Entonces, eso no es que pasó después. ¿Por qué no se hizo antes? Le pregunto, ¿por qué no se hizo con todo ese tiempo que no estaba transitado el trabajo que debía haberse hecho? Porque hoy estamos con una tecnología de punta, pero la tecnología de punta no lo ponen en función, en práctica. Porque si nosotros vemos la LOAC Santo Domingo, esto fue construido por Antonio Granda Centeno, me refiero a más de 65 años, donde se bajaban rocas, piedras, todo con dinamita, pero con la parte técnica. Pero hoy por hoy, todo lo que vivimos, mire las consecuencias que tenemos, inclusive la debacle que se dio en Ayuriquín, por la situación de la parte de la hidroeléctrica que vinieron a hacer por manos antitécnicas, todo manejado, y vea las consecuencias que hemos vivido, porque usted sabe que todo contra la naturaleza no perdona, y ahí están las consecuencias que vivimos. Entonces, mire, ¿cómo hemos perdido ese tiempo grandioso de que tenía que haberse hecho todos estos trabajos y arreglarse la vía? ¿Por qué? Porque el arreglo, el mantenimiento, eso obstaculiza el tránsito, el tráfico, pero en lo absoluto, o sea, acá no le importa un pepino, es lo que estamos viviendo las consecuencias. Mire, en el caso del puente realmente es lamentable, porque se avisó prácticamente que el puente se iba a caer casi 8 días antes. Ya estaba por la parte de abajo, se iba minando, digamos, las bases, y se lo notificó a la prefectura. Yo recuerdo que el día anterior subí a Quito y le vi 2 empleados, trabajadores, con una carretilla y unas palas.
rellenando el desnivel que se iba formando del puente para, digamos, supongo, cuando uno llega para allá no caer muy duro. Pero realmente el problema no estaba arriba, estaba abajo. Y se la notificó. Y no hicieron absolutamente nada. Igual que cuando se les sugirió de que deberían trabajar en ese talud del kilómetro 83, que tampoco hicieron nada. Yo creo que aquí prima la ineptitud, la corrupción frente a la honestidad y el sentido común, básicamente. Porque, ¿cómo puede uno entender que siendo la arteria principal, la columna vertebral de la economía del país de esa vía hasta ahora, no se solucione, no tome manos así en el asunto y decir, vamos ahora sí a hacerlo? ¿Qué importa que lo que me venga a decir el juez o qué sé yo, la resolución X, cuando yo puedo hacerlo? Si el juez me ordena que yo le dé un adelanto y yo tengo que hacer lo que continúa, pues decir, doy nombre de fiscalización, hago, qué sé yo, los trámites necesarios y que empiece el trabajo. Pero no. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona que lleva 6 años dirigiendo una provincia y además dirigiendo el contrato de una obra, que no le dé inicio? Porque ya nos dimos cuenta que el anterior prefecto también fue muy inútil y que también era un corrupto. Correcto. Pero viene la otra y les remata. Entonces yo a veces pienso que depende también de la línea política, porque ambos eran de la misma y son de la misma línea política corrupta del gobierno que de la década robada. Y entonces realmente nosotros tenemos que presionar, es mi opinión, ojalá nos volvamos a unir como ciudadanos, ir a Quito, ir al ministerio, ir a la presidencia, ir a todos los órganos necesarios para que, por favor, se retire la competencia, porque no hay otra solución. Así es. Se retire la competencia y asuma la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Porque esta señora todo podrá tener y fortuna no le falta, pero adentro, en su interior, no tiene nada. No tiene nada que le dé la capacidad para poder dirigir una ciudad o una provincia como la nuestra, que es de constante desarrollo, que necesita, digamos, que constantemente se esté revisando sus proyectos, su orientación. No somos una ciudad consolidada, somos una ciudad en formación. Y entonces, ¿qué? Tenemos que hacer algo nosotros y ojalá nos podamos unir, especialmente a la cabeza. Yo pienso que ustedes tienen la fuerza y nosotros estamos dispuestos como ciudadanos a unirnos para ver si es que logramos que esta vía y la ampliación se haga realidad. Yo ya llevo casi 30 años desde que el 95, en el 95 se hizo la primera entrega al Consejo Provincial. De ahí vienen los contratos, 8 contratos, y de los cuales el primero se realizó en el 2002. Y de ahí se han venido haciendo contratos. Imagínense que hasta da risa, que el primer contrato estaba comprometido a entregar en 11 meses, 15 días. De la parte de Aloga hasta Tandape. Y llegamos hasta ahora, no se termina. Ya vamos 30 años, perdón, 20 y pico de años, 25 años. Y hasta ahora no se llega ni los 46, peor los 100. Entonces ya es hora de que nosotros asumamos esa responsabilidad como ciudadanos, ¿ya? Porque yo a veces me daba iras, me molestaba cuando algún gobierno que se le presentaba, digamos, estas quejas y estas protestas, decía, no, mejor vamos a hacer la autopista Quito-Guayaquil. Si no podemos hacer ni siquiera 50 kilómetros continuados, por favor, ¿cómo va a ser una autopista? Entonces esa es la forma como se burlan los gobiernos y también los gobiernos seccionales que no saben presionar, no saben exigir. Y en este caso yo quiero insistir un poquito que sean ustedes a la cabeza de esto, pero llegar hasta el final. Y en eso yo seré un apoyo para ustedes y este medio, desde luego,
para poder lograr, digamos, que esto se haga realidad. Si ya me toca irme, quiero irme por lo menos tranquilo, viendo que ya la vía está en 4 carriles. Eso es, mi querido amigo Ramosito. Bueno, yo creo que es importante todos estos criterios de cada uno. Y vamos a retomar, Galito, vamos a retomar el tema. Vamos a solicitar en la brevedad posible que nos pueda atender el ministro Roberto Luque para tratar este tema que es tan delicado, que es la vía Aloa-Santo Domingo. Yo creo que aquí le hacemos una invitación a todos los actores sociales, políticos y de transportes para que se unan y hacer un solo puño, porque no es posible que nos estén cobrando un servicio de lo cual no nos da la garantía para tener una vía en buen estado. Mire, yo admiro a una mujer, y le voy a dar con nombre y apellido, a la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Una mujer que, oiga, yo la admiro de alguna manera, saca sus TikTok, pero yo creo que eso le sirve de reflexión a los ciudadanos, que así se debe elegir a la gente. Esa mujer trabaja todos los días. Y al resto perfectos. Se pone sus botas, anda vigilando la maquinaria, que trabaje la gente, y de alguna manera el funcionario se siente un poco halagado de ver que su autoridad de primera línea está con ellos trabajando de la mano, pero lastimosamente en nuestro Santo Domingo, y aquí sí creo que es un llamado a los ciudadanos que le dan el voto a gente que realmente no vale la pena, que lo único que les interesa es el bienestar, el entorno de ellos y de su familia, y el resto les importa un pepino, y ahí están las consecuencias. Pagando 25 años un peaje, lo cual la vía sigue en pésimas condiciones. ¿Y por qué digo en pésimas condiciones? Porque yo lo vivo cuando subo a la ciudad de Quito. Todas las semanas que puedo tener el acceso a esta vía, lo único que me encuentro son con cráteres en la vía, y por eso me da indignación de que paguemos un servicio para tener como premio huecos en las vías, no hay señalética, no hay el mantenimiento de cunetas, y que me digan lo contrario, porque no existe. Por eso usted ve la mayoría de accidentes de tránsito es por el mal estado de la vía que existe en nuestro país, y en especialmente la vía Aloa-Santo Domingo, lo cual pagamos un peaje en Aloa y el otro en Santo Domingo, pero lastimosamente lo único que recibimos es huecos en las vías y una pésima señalética, que lo cual no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades que no les interesa, lo único que les interesa es el bienestar, como le digo, de ellos, y no hacer un trabajo, dejar un legado, porque como siempre digo, ¿quién se lleva el dinero al cementerio? ¿Quién se lleva un carro al cementerio? ¿Quién se lleva la mejor casa al cementerio? Allá vamos todos. Y yo creo que si hacemos las cosas bien, el único que te va a agradecer es nuestro Señor Jesucristo, el creador de este mundo. Así que esperemos una reflexión de las autoridades, y como le digo, vamos a retomar este tema. Ya hemos conseguido algunos acuerdos que hemos llegado con el gobierno y nos ha escuchado. Yo soy muy agradecido a título personal del presidente Daniel Noboa, porque nos ha escuchado, que ha tenido que pasar un tiempito, pero con justo derecho, porque hay muchas necesidades en el país, pero no nos ha dejado del lado de ser escuchados. Y este es otro tema que está en la palestra del pedido de la transportación pesada. Esperemos, don Patricio, estar conversando con el ministro para que de una vez por todas o le retira las competencias o les presiona para que de una vez por todas se haga la ampliación de esta vía, lo cual mucha gente lo necesita. ¿Cuáles serían las exigencias concretas que habría que hacer al gobierno central, abogado? Pienso que las esperanzas son las que no deben perderse, y hoy por hoy tenemos un gobierno que va a estar 4 años y la aposta es del presidente y el apoyo de los asambleístas. Es una vergüenza de ver
de quienes son elegidos y los que fueron elegidos responden, ¿saben a lo que responden? A sus partidos y a sus conveniencias económicas, pero no responden al país. Y por eso es de que poco se puede hacer los alcances y el apoyo que tiene que darse la Asamblea Nacional. Pensar en nuestro querido país, pensar con amor, con cariño, y lo que decía Ramoncito, que nosotros estamos de tránsito, nosotros no somos eternos, pero muchos piensan de que llegan al poder o ocupan un puesto político, ahora es que tengo que hacer mi fortuna, la que no he hecho en mi existencia. Pero eso son, las leyes tienen que ser más drásticas y tiene que cambiar esta Constitución. Y tiene que, en nuestro país, para que esto se frene de forma definitiva, tiene que aquí entrar con otro tipo de juzgamiento, especialmente para los delincuentes de cuello blanco. Ellos deben tener cadena perpetua, deben ser juzgados, y juzgados por todo el daño que han causado al país. Eso debe implantarse en la Asamblea Nacional. Y ahí se frenará, pero con el verdadero juzgamiento. Y el que no juzga también asume. Y el abogado que entra a tratar de distorsionar y a engañar también entra en el juzgamiento. Esta es la consecuencia que vivimos. Y por esto es que tenemos que nosotros siempre dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ver de igual manera en cuanto a países como El Salvador. Mire, hoy por hoy cómo es. Mire el asunto de Singapur. Esto es lo que se tiene que ver, lo que esos países han logrado frenar. Frenando todo esto, ¿sabe? Se acaba este mal. Entonces, yo tengo la esperanza en el gobierno nacional y en los asambleístas que están de la bancada del gobierno y el resto de asambleístas. Escucho del asunto de asambleístas de Pachacuti que han tenido una conversación saliéndome del tema, pero es importante llevar en relación a este tema. ¿Por qué? Porque dice que no es que están tratando cosas con el gobierno, sino llegando a alguna situación, algunos acuerdos, pero defienden, pero dentro algunos asambleístas de Pachacuti, especialmente de la Amazonía, escucharles que ellos están para apoyar al gobierno y deben todos los que están elegidos apoyar al gobierno. No es que por esto yo me pongo en contra, pero apoyar al gobierno es apoyar al país para que esto se solucione, porque unidos todos se logrará alcanzar y las reformas y las leyes son en la Asamblea. Entonces ahí vamos a cortar este mal, este daño y cambiar a todos los candidatos que no reúnen perfiles, donde debe hacerse un seguimiento y las personas que apoyen al gobierno, los que van a formar parte del gobierno, que entren personas con perfiles, con honestidad, con transparencia, con formación. Estos son los que entran a poner el hombro y buscar lo mejor para nuestro país. Pero en sí, mi estimado Patricio, nosotros como transportistas, yo actualmente estoy de presidente de la Cámara Provincial desde el año 2023 y termina mi periodo en el año 2025. Y acá con Ramoncito, que ha formado parte del equipo, conjuntamente con el vicepresidente abogado Luis Arias y el resto de compañeros de las diferentes operadoras que forman parte del directorio, estamos empujando este barco. Y este barco del pedido que hablaba Ramoncito, que lo presentamos al gobierno nacional, ha habido partes que se ha cumplido. El periodo de él fue muy corto, pero hoy por hoy tenemos que entrar a conseguir el clamor no solo de los transportistas, sino de todos quienes habitamos en la provincia y en el país. Porque esto no solo es tarea de quienes estamos aquí en la provincia de Sáchila, esto es tarea a nivel nacional. Y la vía Loax Santo Domingo, las vías estatales, debe ser
responsabilidad del gobierno nacional y debe quitar las competencias. No debe la otra, debe quitar. ¿Por qué? Porque los resultados han sido nefastos, y especialmente de las autoridades de turno, que han sido ineptos. ¿Y qué me importistas? No les importa un pito. Lo que les interesa son otras situaciones que el pueblo en sí conoce, y por ende de estos candidatos que luego vuelta en nueva contienda, nuevamente son los únicos que están calificados. Ahí es donde tiene que ser el castigo del pueblo a estos sinvergüenzas, porque aquí hablar de Santo Domingo, hablar por ejemplo de radares, hablar de los puntos rojos, pero la situación que es a nivel nacional y declarado por un juez, ex juez, que hoy está cumpliendo una pena, me refiero a Curipayo o Puripayo. Ahí está la situación, lo declaró que era Santo Domingo el único que cumplía con toda la tecnología y con toda la base legal. Además de eso, que no puede compararse en Sudamérica lo que tiene Santo Domingo. Pero hoy por hoy está clausurado esos radares. Y ese es trabajo que lo hemos hecho mano a mano, puño a puño. Y no estamos nosotros buscando proyecciones políticas. Así es. ¿Por qué? Abogado. Porque tenemos, la política es hermosa, es simpática, es parte de nuestra existencia. Pero cuando entramos con honestidad, las cosas no lo analizan de esa manera, y lastimosamente aquí se ofrece y los que ganan son los mejores postores, pero los que hablan bonito y ofrecen un poco de cosas y no han cumplido en lo absoluto, es la realidad que hoy por hoy pasa en nuestro país, no solamente acá, sino a nivel nacional. Así es, mi querido abogado. Bueno, luego de muchos intentos fallidos por conseguir, digamos, la revocatoria de la competencia, creo que estamos en un momento en que debemos renovar nuestras fuerzas y emprender de nuevo hasta conseguir un resultado definitivo favorable a la provincia y especialmente al país, porque esa es una vía donde el 72% del transporte pesado y las mercancías pasan por esa vía. O sea, no es cualquier cosa. Entonces yo quiero agradecerles por ese gran aporte que han hecho ustedes al tema de la ampliación de la vía y lógicamente buscando soluciones a esta situación que surge ahorita de que se cierra por 8 días la vía. Yo creo que sirve de algo para que la gente por lo menos se haya inteligenciado para que tome ya sus acciones, especialmente los que van a subir a Quito o los que vienen de Quito a cualquier parte del país. De nuevo, muchas gracias, abogado Galo Angulo, y Ramoncito Vera también por participar en este conversatorio. Gracias. Gracias, muchas gracias por esta invitación y esto es muy interesante porque aquí es donde hacemos análisis de la realidad que no solo sentimos quienes estamos en la dirigencia, sino el pueblo, quienes habitamos, es lo que soportamos todas estas consecuencias que hoy por hoy vivimos.